¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Jueces y Ciudadanos, un esfuerzo de UMAC TV y del Poder Judicial, específicamente del Tribunal de Juicio Oral y lo Penal de Punta Arenas, para acercar la justicia a la ciudadanía, dialogar, conocer magistrados y saber cuál es el rol que cumplen día a día tanto en los tribunales de Magallanes como en el resto del país. En esta ocasión está con nosotros Guillermo Cádiz, él es juez del primer juzgado de letras de Punta Arenas. Magistrado, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Julio. Siempre es un agrado poder ayudar a que la gente sepa qué es lo que hacemos nosotros en el Poder Judicial. El tema que nos convoca hoy día es la denominada reforma procesal civil. Como pregunta introductoria, como consulta general, ¿de qué clase de juicios se ocupan actualmente los tribunales civiles? Bien, la gente tiene ya cierta familiaridad con las reformas y por lo tanto sabe qué es lo que hace el Tribunal de Familia, el Tribunal Laboral, los tribunales de la reforma penal. Claro. Bueno, los tribunales civiles hacen todo lo que no hacen los otros jueces. De hecho, están definidos así en nuestro código. Por lo tanto, todo lo que no es familia, no es penal, no es laboral, es civil. Y para ponerlo en fácil, todo lo que tenga que ver con, por ejemplo, contratos, lo que tiene que ver con el cobro de créditos, cobro de deudas. La responsabilidad contractual es lo que normalmente se denomina contratos y la responsabilidad extracontractual, que es una cosa muy grande, pero para ponerlo también en muy simple, cada vez que alguna persona sufre un daño de cualquier naturaleza, de la más amplia, y que requiera que sea indemnizado, eso es materia de un tribunal civil. Por lo tanto, el campo es amplísimo. Sin perjuicio de eso, también hay ciertas materias especiales, por ejemplo, de minas, de quiebras, de pesca, que se van sumando hasta de, por ejemplo, protección al consumidor, cuando se trata de intereses difusos, el caso de la Polar, sí. Eso recayó en un tribunal civil. Eso es, grosso modo, lo que hace las materias de competencia de un tribunal civil. A nivel de carga de trabajo en la región de Magallanes, básicamente, ¿cuáles son los principales conflictos que llegan a la justicia civil? Bueno, fuera de... Yo entiendo que es el ámbito de la cobranza, como que es uno de los motivos, en todo caso, de la reforma. Y son de las más variadas clases. Tenemos situaciones bien particulares, por ejemplo, aquí de la minería, que a diferencia de otras partes del país tiene que ver con el petróleo. Claro. Las servidumbres mineras, que es el conflicto, por ejemplo, entre los propietarios de predios ganaderos de ovejas, ¿no es cierto?, con la empresa minera que busca hacer prospección minera en ese suelo. Y pesca. Pesca también, aquí hay el tema de la centolla, por ejemplo, todo eso también, cada vez que hay incautaciones de centolla, ahí van a parar al tribunal civil. Perfecto. En general, ¿cómo se tramitan hoy las causas civiles en Chile? Bueno, el procedimiento en materia civil, a diferencia de lo que han sido las reformas, y aquí hay que dejar en claro que somos la última materia pendiente de reforma, es por lo tanto escrito, a diferencia de todo lo nuevo que es oral. Y para que lo sepa la gente, que no tiene en realidad cómo saberlo, se hace a través de un procedimiento escrito, siempre obviamente con el patrocinio de un abogado, contratando a un abogado, se llega a plantear el conflicto del tribunal civil. Y lo que significa procedimiento es avanzar por etapas. Como esto es escrito, hay una etapa de plantear la discusión, la demanda, la contestación de la demanda, si es que ese demandado quiere demandar a su vez, lo que la gente normalmente le llama la contrademanda, que es una demanda reconvencional, hasta que se fija cuál es el conflicto que va a conocer el juez. Se cierra la etapa de discusión y esto es lo que va a resolver el juez y no otra cosa. Después viene la prueba, con los distintos medios de prueba. Hay una etapa que se llama de discusión de la prueba, en que las partes, cuando ya se rindió toda la prueba, dicen qué es lo que creen que se probó y qué no se probó, y finalmente la sentencia. Y eso es lo que hacemos nosotros los tribunales de primera instancia. Cuando uno dicta su sentencia, si la parte, digamos, del afectado no está conforme con lo que uno resolvió, está la apelación, que no es otra cosa que yo quiero que me diga ahora su jefe. Reclamo al jefe. Exactamente. No estoy conforme con usted, quiero hablar con su jefe, eso es la apelación. Y la diferencia es que las cortes funcionan por salas que son de a 3 jueces. Y esa es la segunda instancia. La segunda instancia. Magistrado, dentro del rol del juez en el proceso civil actual, ¿es análogo a lo que hacía el juez del crimen en el sentido que investiga o cumple una función distinta? No.
Son funciones distintas. Ya. Tradicionalmente son distintas. El sistema penal antiguo era basado en el sistema inquisitivo, claro, en que el juez investigaba, y por eso fue la reforma, digamos, para dividir entre alguien que investigue que no sea el juez, ¿no es cierto? Y después el juez que decida, para que el juez no sea juez y parte. Claro. En materia civil, el sistema es el dispositivo, es decir, que las partes son dueñas de su conflicto y son ellas las que tienen que demostrar su interés y llevar ese conflicto y ese juicio, digamos, hasta el final. ¿Y el juez regula eso, o no? El juez regula, sí, en la primera instancia. Pero por ejemplo, hay una cosa que se quiere cambiar en la reforma, y es que los dueños de que avance este asunto del proceso son las partes. Son las partes. El juez no puede andar por su cuenta haciéndolo avanzar. Entonces se produce lo que se llama el abandono del procedimiento, claro, cuando las partes no hacen nada y por lo tanto pierden lo que hicieron en ese juicio y tienen que demandar de nuevo. Entiendo yo que la reforma lo que busca es que el impulso procesal, que es esto de quién se encarga de que ande el juicio, le va a corresponder al juez, que es lo que hoy día pasa en familia, sin ninguna duda, digamos, y en el laboral. Usted me adelantó la siguiente pregunta. La discusión académica, la discusión a través de los medios de comunicación y la discusión del Parlamento también está asociada a la reforma civil. Exacto. ¿Cierto? ¿A qué nos referimos a la reforma del proceso civil? Si le podemos explicar, por favor, a los ciudadanos puntareñenses. Claro. Como yo explicaba, ha habido un gran proceso de reforma en el país que busca ciertos objetivos comunes y de esa reforma la única área de la judicatura que está pendiente de actualizarse es la materia civil. Ahí hay diagnósticos de por qué sí y por qué no. La verdad es que sería muy raro que todo el resto del sistema funcionara de una manera y nosotros nos mantuviéramos con el sistema original que tiene mucho tiempo. Por lo tanto, hay varios diagnósticos distintos, pero lo que pareciera ser que es ineludible es que se debe reformar para adaptarse a ciertos principios que son lo que se estima hoy día más conforme a la democracia, al Estado de Derecho y a las garantías para las partes para resolver sus conflictos. Un ejemplo cotidiano para que la ciudadanía pueda entender estos conceptos. Si yo tengo un problema por arriendo, por ejemplo, ¿cierto? Por asociado a un pago, ¿voy a tener una audiencia pública, oral, tal como lo es ahora en penal, por ejemplo? Exactamente. Un pequeño paréntesis, ¿sí? Digamos. A diferencia tal vez de lo que ocurrió con el sistema de la reforma penal, que fue la primera, después fue la de familia, finalmente la de la laboral, como no había ninguna duda, digamos, que el sistema, como funcionaba, no daba para más. Esto de que el juez fuera juez y parte era muy complejo. Y por lo tanto, esta es una opinión absolutamente personal, pero mi impresión es que la reforma procesal civil tiene mucho que ver con que, insisto, no puede ser que un sistema quede funcionando a contramano cuando todo el sistema se está equiparando, por ejemplo, con el tema de las audiencias, donde hay una primacía de la oralidad y la publicidad, etcétera, sin perjuicio de lo cual yo, por lo menos, estimo que, a diferencia con los otros sistemas, no hay una crisis propiamente tal de la judicatura civil. Es decir, hoy día nadie puede decir que la justicia civil está en crisis. Claro. Sin embargo, lo que sí es evidente es que está obsoleta, por lo menos en cuanto a la forma. Y como la reforma procesal tiene que ver con el proceso y el cómo se llevan adelante los juicios, claramente se tiene que actualizar. Cuando usted me pregunta la diferencia con el juicio sumario, la diferencia con el juicio de arrendamiento. ¿Sí? Hoy día el juicio de arrendamiento tiene una tramitación bastante rápida. Y se hace en una audiencia, de hecho. Pero como estamos dentro de este sistema escrito, entran los abogados, le hablan al funcionario enfrente del juez, se levanta un acta y, no obstante, insisto, es eminentemente oral, se encuentra inmerso en este sistema que es escrito y la gente no tiene la sensación de que sigue siendo una cosa más bien oculta. Cuando una parte quiere ir al juicio de arrendamiento, va y comparece y puede verlo cómo se desarrolla con su abogado al lado, con el juez que resuelve cuando se produce alguna cosa. Entonces, en los juicios de arrendamiento, por lo demás, desde hace ya unos cuantos años, son bastante rápidos. Se ha sabido por la prensa, ¿no es cierto?, a través de la farándula, cuando de pronto algún personaje lo echaron de la casa que no pagó el arriendo. Así que en ese caso puntual
yo podría decir que son relativamente rápidos. Lo que muchas veces complica a la gente es lo que se demora la apelación de la sentencia. Es decir, cuando ya salió el fallo del tribunal y no se cumple, a veces se apela, se paraliza el proceso y puede pasar un gran tiempo antes de que la Corte lo resuelva. La reforma que se está discutiendo, ¿a qué tribunales afecta? Le pregunto porque usted es un juez de letras. ¿Usted dejará de tener la competencia civil o sumará a su competencia la nueva forma civil? No. El juez de letras se llama aquí porque esa era la denominación de la ley. Y, por ejemplo, en esta región, yo estoy hace poco acá, pero tengo entendido que siempre existió tribunal de menores, que llevaba lo que hoy día lleva familia. Y existía un tribunal del trabajo, que era lo que veía hoy laboral. Y de letras significaba en este caso que llevaba civil y crimen, que con la reforma penal salieron de la competencia del tribunal de letras. Entonces, si bien conservamos el nombre de letras, somos un tribunal civil, derechamente. Por lo tanto, la materia sigue siendo la misma. Entiendo yo que sigue siendo la misma. Lo que cambia es el procedimiento. Una reforma civil, para que entiendan los ciudadanos de esta región, ¿va a poder mejorar el acceso que ellos tienen de la justicia? ¿Cree usted es así? Entiendo que hay algunas materias que están diseñadas para eso. Por ejemplo, entiendo que hay un proceso monitorio que es relativamente rápido. En cuanto a acceso, va a seguir requiriendo la contratación de abogados. Por lo tanto, desde el punto de vista económico, por así decirlo, el acceso a la justicia no pasa por necesariamente la reforma del procedimiento. Así lo entiendo yo como acceso a la justicia. Lo que ocurre es que, como estábamos hablando de los requisitos que hoy día tienen las reformas y los principios que orientan, evidentemente para la gente no es lo mismo que salga su sentencia sin haber visto mayormente al juez, a menos que la parte haya querido ir en las audiencias que se puede. Esto que hablábamos del arrendamiento. Sí. Pero hay juicios que no. Hay juicios que son completamente escritos, por lo tanto, la parte que contrata a su abogado nunca supo qué pasó, no vio mayormente al juez, salvo que haya pedido una audiencia. Y yo, que tuve la suerte de trabajar en otras reformas, entre ellas, por ejemplo, la procesal penal, sé que para la gente es muy distinto que el juez le diga las cosas de frente, que vea que el juez interroga a los testigos, tiene otro significado, desde el punto de vista de la transparencia, desde el punto de vista de la legitimidad de lo que hace el juez. Indudablemente el sistema de audiencia le da más confianza a la gente. Y yo por eso creo que al menos en eso es indispensable la reforma. Claro. La experiencia que usted nos dice en cuanto al rol del juez, lo ve fundamental entonces también en los aspectos civiles, que son la mayoría de las causas que ingresan a los tribunales del país. Claro. Como digo, el juez en todo caso es el que dicta la sentencia en todos los tribunales, digamos. Pero la forma de llevar a cabo el camino, desde que entra la demanda hasta que sale la sentencia, en el caso de la reforma penal, que implica el desarrollo de audiencias, donde son públicas, donde la parte va a poder ver al juez, eso es lo que yo entiendo que le da un sentido muy distinto. ¿Están preparados los jueces actuales civiles y actuales de letras para una reforma de la envergadura de una procesal como lo fue penal, por ejemplo? Yo creo que la misma pregunta le podríamos haber hecho en su minuto a los jueces del crimen que pasaron al sistema pero en ese año no estaba la experiencia de otra reforma, esa fue la primera. Yo creo que como todos los procesos, se está desarrollando un curso, yo estoy incluso asistiendo a un curso organizado por la UMAG, el Instituto de Estudios Judiciales, el Instituto Chileno de Derecho Procesal y la Asociación de Magistrados de Magallanes, que está para difundir la reforma penal. Sabemos, por lo tanto, que esta reforma va a tomar un buen tiempo, no es una cosa que sea inmediata. Y lo entretenido para mí como juez es poder participar desde el inicio en este tipo de actividades de difusión para irse empapando en lo que viene. El tema de la oralidad es una cosa que no necesariamente es jurídica. Sí. Son competencias blandas que se le denomina. Claro, son habilidades que si no las tiene algún juez va a tener que tratar de hacer alguna cosa para irla adquiriendo. Pero debo decir que la práctica fuerza. Y hay gente que creo derechamente, no sé si va a estar conforme con el cambio. A lo mejor se va a producir tal vez algún recambio. Van a tratar de optar a otra. Bueno, en este minuto son todos orales, sí, van a ser todos orales. Pero tendrán que adaptarse como solemos hacerlo los jueces cuando nos cambian los procedimientos.
Sí, en las otras reformas, tanto en la penal como en la laboral, no en la familia, pero se crearon nuevas instituciones, la Defensoría, por ejemplo, o el Ministerio Público. ¿No se ve plausible en este instante que en las materias civiles, donde cada parte ingresa ciertas sus pretensiones, se genere una institución así? No, yo entiendo que no. ¿Y no lo ve así tampoco usted? No, yo creo que no es lo mismo. Claro. En el caso de, insisto, en el caso de la reforma penal, que se haya creado el Ministerio Público, tiene que ver con separar roles, tiene que ver con que no podía ser que el juez investigara y a la vez después juzgara su propia investigación. Por lo tanto, el ente investigador tenía que ser un ente independiente del Poder Judicial, cosa que la gente no entiende muchas veces, digamos, que el Ministerio Público no es parte del Poder Judicial. En materia de reforma laboral, el tema de crear la Defensoría Laboral es porque justamente la precariedad de la persona que accede a los tribunales. Normalmente se ha entendido que los conflictos civiles tienen que ver con derecho de propiedad, en donde hay cierta disponibilidad económica. Yo entiendo que no hay dentro de la reforma procesal civil una mirada a facilitar el acceso a través de la creación de litigantes institucionales. Entiendo que no es así. Por la condición y caracterización del conflicto, ¿es que usted cree que no es necesario una nueva institución? Se entiende que cada parte podría defenderse en sí Yo misma. entiendo que en ese caso lo que hay que hacer es potenciar la Corporación de Asistencia Judicial, Perfecto. por ejemplo, y hay otros proyectos, entiendo, por lo que he leído, de crear esta especie de bono o cheque para subsidiar, por ejemplo, una defensa privada, en que los estudios, así lo he leído por lo menos en la prensa, ¿Sí? que los estudios jurídicos pudiesen aceptar este subsidio y, en el fondo, la persona que requiera defensa jurídica no necesariamente concurra a la Corporación de Asistencia Judicial, sino que pueda elegir entre una variedad de oferentes para entre ellos poder escoger quién lo va a defender. Claro. Una buena parte de las cobranzas de los bancos y financieras terminan como juicio en los juzgados civiles. ¿Cómo usted valora este fenómeno y si cree que con un nuevo proceso podría tender a cambiar? Lo que ocurre es lo siguiente. Como yo le decía, usted me preguntó qué cosas se veían. Bueno, cobranzas se ven muchos. Claro. Se ven mucho. En grandes ciudades el tema es crítico, porque efectivamente las comunas, entiendo como Santiago, donde están las casas matrices de los retail, Claro. tienen una cantidad de demandas que a veces son para efectos contables. Son demandas que son solamente para poder certificar que se inició una acción. Y a veces no tienen ningún destino. Continúa. Y ocupan una cantidad de tiempo y recursos de los tribunales que podrían estar obviamente destinados a otras cosas con más sentido, que es resolver los conflictos de la gente. Pero el proyecto en eso parte de una premisa. Yo no sé si le va a cumplir o no, Sí. pero la premisa es crear una figura distinta que se llama oficial de ejecución. Perfecto. Y consiste en desjudicializar la etapa de cumplimiento, que es una cosa que todavía está muy discutido a nivel doctrinario al menos, porque se supone que la función jurisdiccional, es decir, la función de los jueces garantizada en la Constitución, es conocer, juzgar y hacer cumplir los juzgados. Y aquí esa etapa se está sacando de la jurisdicción para pasarlo a una persona que es este oficial de ejecución y que todavía no se sabe, porque va a ser parte de una ley especial, qué carácter va a tener. Es decir, va a ser un funcionario público, va a ser entes privados a los cuales se les licita, van a ser los actuales auxiliares de la Administración de Justicia. La verdad es que no se sabe. Nadie ha planteado, pero, por ejemplo, en cobranza laboral existe el juez laboral y el juez de cobranza laboral. Cobranza. Y ese se dedica exclusivamente a las cobranzas de las imposiciones. Claro. Bien podría ser un juez Algo de cobranza parecido. civil, pero yo lo dudo. Yo creo que la idea que se está queriendo implantar es que sea fuera, insisto, de la jurisdicción y por lo tanto fuera del Poder Judicial propiamente tal. Sí, pero por lo menos sin saber aún el destino de esta figura, ¿a usted le parece razonable que se separen las dos funciones? Si se llega a cumplir con lo prometido, digamos, sería fantástico, porque realmente entonces los jueces podrían dedicarse a temas que son mucho más trascendentes. Insisto, si ese es el espíritu y si se cumple, creo que se va a poder dedicar la judicatura civil a resolver los conflictos que van en aumento en todo caso. El tema de la responsabilidad es un tema que lo abarca todo y la sociedad nuestra hace que
siempre haya conflictos que generan daño y por lo tanto llegan a la judicatura civil. Por último, ya está terminando nuestro capítulo de hoy, la ciudadanía. ¿Puede esperar, cuando termine esta ley y comience el plazo obviamente de implementación, una justicia más cercana y más rápida en competencias civiles? Yo creo que sí. Una de las promesas de este sistema es la celeridad, porque una de las críticas que se le hace al sistema, insisto, sin que necesariamente esté en crisis, es la lentitud. Y por lo tanto, el sistema opta por llegar a una solución más rápida. Yo creo que efectivamente, por un lado u otro, como se resuelva, la reforma procesal civil como está planteada, es para obtener soluciones más rápidas. Perfecto. Le queremos dar las gracias entonces a don Guillermo Cádiz, quien es juez del primer juzgado de letras de Punta Arenas. Muchas gracias por tenernos en nuestro estudio. Gracias a ti, una vez más. Muchas gracias. Le damos también las gracias entonces a nuestros telespectadores por continuar y seguir viendo nuestro programa Jueces y Ciudadanos. Una apuesta para que el habitante de esta región pueda comprender y conocer el rol y el funcionamiento de los tribunales de justicia. Hasta pronto.